chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bienvenidos a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado a Raúl Farco. Es un escultor con una trayectoria muy amplia, un ciudadano del mundo, diría, porque argentino de origen, ha vivido y ha producido en África, en España, en Estados Unidos, y volvió a la Argentina después de hacer un periplo bastante amplio, y también es amplia su producción, también es muy rica su técnica. O sea, tenemos un artista con mayúscula, así que los dejo para que disfruten de esta entrevista. Buen día, Raúl. Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Un placer que dediques este tiempo a difundir tu obra por estos lares, a dar a conocer, y fundamentalmente cómo vive y cómo piensa alguien que se dedica toda una vida al arte. Tienes un largo recorrido. Así es, María Blanca. Mucho gusto en verte y en conocerte, y es un placer estar con ustedes. Sí, el recorrido es largo. Justamente este año se cumplen 50 años de mi primera exposición, allá en el 72, cuando tenía 18 años. Mira, empezaste muy pequeño. Muy pequeño, sí. ¿Estabas motivado por tu padre? ¿Estaba en el deseo de él de transmitirte o era tu modelo? ¿Qué pasaba en esa relación? No sé si era un modelo, porque yo estaba estudiando en ese momento en el Otto Kraus, química, pero estaba imbuido por todo el ambiente artístico que siempre estuvo en casa alrededor de mi padre y su obra. Y también cuando era muy chico, a los 11 años, empecé a ayudarlo a él con sus tallas de escultura, y que nunca había pensaba en ese momento que iba a ser escultor luego, pero me dio como las herramientas fundamentales para, sobre todo, el manejo práctico de las cosas y entender mucho, casi por ósmosis, todo ese proceso de la escultura, ¿no? Desde muy chiquito. Bueno, esos son los aprendizajes más fuertes, porque esas huellas quedan grabadas para siempre, y una herramienta fabulosa que después la podías integrar en lo que quisieras. ¿Estudiaste arquitectura también? Sí, hice arquitectura, sí. Es algo
que había empezado, realmente estudié pensando que me iba a servir más estudiar arquitectura para la escultura que estudiar Bellas Artes, porque venían al taller de mi padre muchos ya graduados en Bellas Artes y venían como a empezar a estudiar de nuevo. Entonces eso no me daba como una buena sensación. Pero no, arquitectura en definitiva, luego ya muy mayor pensaba que realmente era lo que me gustaba, por eso estudié. Uh-huh. Y de hecho hago algo de arquitectura también. Haces algo de arquitectura. Sí. ¿Y qué características tienen esas obras de arquitectura? ¿Tienen parentesco con lo que haces en escultura? ¿Cuál es tu objetivo príncipe en el sentido de qué es lo que quieres lograr cuando tienes, porque es más compleja en cuanto a las exigencias funcionales una obra de arquitectura? Sí. En este caso, la última obra que estoy haciendo, que son pequeñas, ¿no? Esta tiene 4 metros por 12, pero está instalado en 2 hileras de árboles, de 10 árboles, y está construida desde arriba, o sea, desde los 3 metros 10, donde se empiezan a bifurcar los árboles, ahí construyo el techo. Y el árbol continúa para arriba, los árboles continúan. Entonces, luego ordeno el espacio interior, siempre con un criterio de mucha eficiencia, de mucha economía en cuanto a los materiales y a la calefacción y todo eso, un clima ecológico importante. Esto es una obra escultura, arquitectura, ¿no? Pero con un concepto de eso. Y eso parte de... Sonaba eso, pues llamaba la atención la medida, porque decía, ¿cuáles son las medidas? 12 metros por 4,5. Claro, es un espacio largo y angosto, pero que no tiene una característica tanto de vivienda, sino como estudio, como lugar de placer, de hacer cosas, de trabajar allí. Tiene también sauna, tiene un horno interno que calefacciona todo eso y tiene... ¿En dónde está? En Escobar. Eso está en Escobar. ¿Y qué es un lugar? ¿Es un jardín o más en relación con la naturaleza? Sí, bueno, ahí tengo un taller yo también, además del que tengo acá en la ciudad, pero tengo ahí un taller grande y en un espacio amplio. En ese espacio mi padre había plantado esos 12 árboles, y en esos yo sigo esa construcción, que viene de una historia que contaban los españoles cuando llegaron al norte, no muy lejos de donde están ustedes, que decían que había fábrica de hachas en los árboles. Y resulta que eran las piedras de las hachas que hacían un agujero, lo ponían en una rama de un árbol y la rama crecía, se ajustaba a la piedra, lo cortaban y tenían el hacha. Entonces, lo interesante de eso es el concepto, primero, de una producción anónima que en definitiva después lo podía usar cualquiera, y el tiempo que hace las cosas, ¿no? El tiempo hace que esa rama crezca, que el nudo que se produce agarre la piedra y se transforme en un hacha. Entonces, es un concepto muy interesante sobre la propiedad privada y sobre el tiempo como trabajador. Bueno, es bellísima la imagen que traes y además brinda muchas facetas para pensar. Algo en lo que me gusta, en más de un programa en relación con artistas lo traigo, y es la relación con la herencia. Esa herencia que hay que apropiarse y hacer algo nuevo con esa herencia, pero que exige esos dos pasos de apropiación y de creación de lo nuevo, entre comillas, en el sentido que es a partir de esa base. Es bellísimo lo que hiciste con esta herencia e inquietud de tu padre de plantar los árboles
plantaste tu arquitectura, integraste naturaleza con arquitectura. Y ahí tenemos otro aspecto que sé que es caro a tu persona y que es la relación con la naturaleza. Después hablemos del tiempo, que también, o sea, es muy rico toda la imagen y todo lo que has traído, pero me gustaría esto de poder pensar junto a vos en la relación con la naturaleza, de la obra del hombre, que en este caso es arquitectura, escultura, en tu caso en particular. Y sé que tienes toda una exposición al aire libre importante en Buenos Aires. Sí, se hizo, ya se levantó, pero estuvo 3 años en el parque de al lado del Museo de Bellas Artes, que ocupaba 2 manzanas, 21 esculturas de grandes dimensiones, que las hice especialmente para ese lugar. Al mismo tiempo inauguré otra en Nueva York, en Chelsea, sobre el río, de obras muy semejantes. Entonces se inauguraron las dos exposiciones al mismo tiempo. Las de Nueva York todavía están ahí en Chelsea. Pero sí, la relación ahí es muy fuerte porque yo utilizo desde hace mucho tiempo, entre muchos otros materiales, pero la cáscara de árbol, del apacho, que la traigo de Itatí, de Corrientes, donde yo nací. Y es casi uno de los materiales fundamentales de la obra desde hace unos 15 años más o menos. Y tiene que ver con el lugar en que yo nací, que era en el monte, directamente alejado incluso del pueblo de Itatí, y la relación con los árboles, con la naturaleza. Se ve que fue de un gran impacto en mi persona, ¿no? Sé de otras obras que tienes donde se ve esa relación entre naturaleza y hombre, en el sentido, y lo creado por el hombre. Unas esculturas que tienes que son árbol, prácticamente con forma de árbol, pero también en relación con el hombre, muy ligada. Muy ligada, sí. Imbrincadas muchas veces, la misma cosa, sí. Sí. Justamente esa es una serie que se llamaba En la piel del otro, que implicaba eso, ponerse en la piel del otro, ¿no? Y en este caso, tanto la figura como el árbol tenían la misma piel, que era la corteza. Claro. Pero después hay muchas otras cosas de apropiación de lo que es la cultura en sí, pero la cultura del trabajo en general, en forma de muebles o artefactos que los fui incorporando a la obra, ¿no? Los muebles desarmados y vuelto a armar de otra manera, ¿no? O incorporándolo o mezclándolo con otras cosas. También he utilizado, a lo mejor has visto algunas imágenes, libros de los gordos, de leyes y esas cosas, y con eso construía cabezas o otras cosas, ¿no? Libros, discos, y ahora estoy utilizando muchos tapices antiguos, a los que sigo trabajándolos, ¿no? Son tapices que voy encontrando, comprando, un poco azaroso, ¿no? Y luego eso se transforma en otra obra, ¿no? Esa visión de traer lo pasado como cultura del trabajo, que implica un tiempo, una técnica, una capacidad de hacer las cosas y un porqué de hacer esas cosas, el posar la mirada en eso y traerlo y hacerlo como revivir de nuevo en este tiempo. Sí, cuando empecé a hablar sin mirar tu imagen y empecé a ver tu obra, te imaginé mucho más grande, porque de edad, por la magnitud de obra que traes, o sea, que has sido evidentemente consecuente con esa cultura y ese deseo del trabajo. ¿Qué
¿Qué te brinda el trabajo? ¿Qué sientes cuando terminas una obra o cuando terminas una serie? Cuando se termina una obra, sí, es muy interesante porque uno parte con una idea bastante clara de lo que quiero, porque para la escultura es imposible hacerlo de otra manera, ¿no? Tal vez en la pintura uno juega más con las cosas, puede volver para atrás y para adelante. En la escultura no es tan sencillo el hecho de volver para atrás, digamos, ¿no? Y recomenzar. Entonces, hay como un proceso de elaboración, en mi caso, que es empiezo con esa idea a trabajar, llega un momento en que ya está el objeto ahí, que no está terminado, pero está la presencia de un objeto ya fuerte, y es en ese momento recién empieza una especie de diálogo real entre lo que supuestamente uno quería, lo que le está dando esa pieza que ya está ahí construyéndose, y lo que podría dar de más. O sea, uno va descubriendo en eso que está haciendo las posibilidades que va dando, ¿no? Entonces ahí hay un punto que no es muerto, pero es un punto en que hay que superarlo. Ya no es lo que uno quería, pero tiene que lidiar con eso y llevarlo a su culminación. Ese es un punto de inflexión muy importante. Depende de cómo pases ese punto, la obra se va a realizar. Si no, es como una obra muerta, ¿no? Una obra que tenías en la cabeza, la pones ahí y ya está, ¿no? En este caso no, porque lo que está ahí es mucho más de lo que uno cree que está poniendo, ¿no? Entonces es más complejo. Lo que traes es rico porque has explicado todo el proceso, todo tu proceso cuando estás haciendo la obra, pero justamente ese punto que dices que no es muerto es el punto de vida, es el punto que tiene que ver en mayor medida con tu propia subjetividad y en lo que constituye la obra de arte. Hasta me atrevería a decir, es lo que es recibido por el espectador cuando te la instituye como obra de arte, eso que está viendo. Qué bueno el tener esa claridad tuya y el desafío de atravesar esa situación que en realidad es de vacío, porque exacto, no está lo racional en juego. No. Además uno se pone en el papel de espectador. O sea, ya no eres el que está creando, sino también el que está recibiendo, ¿no? Lo que te está dando ese objeto que está creciendo es lo que te pone del lado del espectador. Entonces, ahí hay una actitud ambigua entre la obra y del lado del espectador eres uno más del universo de espectadores con toda su carga de información, formación, y intereses, deseos y qué sé yo, y ahí es donde se produce ese diálogo que es lo que es rico porque ya no es un individuo el que está haciendo, sino es toda esa cultura que va trayendo que se lo pone ahí. Sí, me gusta llamarlo espectartista, aquel que es el espectador artista que mira la obra y, como te decía, la termina de constituir. En tu caso lo llevas al propio autor a ese lugar, pero también está después cuando la obra está expuesta y alguien se detiene porque esa obra la está hablando. Exactamente. Hay sí, obras de arte en las que uno se puede emocionar y uno dice, ¿cómo esto, la piedra me emociona? Y sí, porque todo lo que eso representa. Entonces es muy rico ese proceso, donde de hecho está en juego todo el bagaje cultural. Y aquí entramos en otro aspecto que tiene que ver con la herencia, y es cuánto lo que haces es de los, y te lo pregunto en términos personales, pero es tranquilamente para generalizar, cuánto de lo que haces es propio y cuánto es de los otros. Cuánto es heredado, cuánto es tomado, cuánto es inspirado por maestros, ya sea vivos o que están en la historia. Sí, siempre es una pregunta muy compleja para mí, ¿no? Porque
Mi formación, yo me fui a los 20 años de la Argentina, me fui para África y allí tuve bastante relación de trabajo con los Yonas y los Nendebeles. Y luego de ahí pasé a las Islas Canarias a trabajar con piedra volcánica, que yo no, o sea, tuve que aprender a trabajar eso. Y luego en Carrara, ahí me formé como escultor en piedra fundamentalmente, ¿no? Pero también uno va viendo, por ejemplo, yo he visto hacer el David, la Piedad, por maestros artesanos de familias de 200, 300 años que lo hacen perfectamente. O sea, viene alguien, le encarga la Piedad y la hacen increíblemente igual. Lo reproducen exactamente, pero sin sacar molde, sin molde. No. Pasan por punto y ya, ¿no? Es de una... Entonces, ahí hay varias cosas. Desmistifica un poco el trabajo del genio, digamos, ¿no? El genio va por otro lado, no por la capacidad de producir eso, porque esa gente la produce también exactamente igual, ¿no? Pero sí el aprender que tener una técnica refinada es importante, pero no es todo, obviamente, ¿no? A veces la gente se confunde. Ya no alcanza, ¿no? Como yo manejo muchos materiales, a veces la gente se confunde y piensa que eso es el valor. No es el valor, eso es una necesidad para poder expresar en distintas maneras aquellas cosas que uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que expresar, pero bueno, lo va construyendo en la vida, ¿no? Pero sí. Sí, estamos en ese terreno que es lo que nos lleva a la pregunta siempre, ¿qué es lo que es una obra de arte? ¿Por qué esta obra o por qué ese original fue obra de arte y por qué no? Y eso nos lleva a otra cuestión relacionada y que es los distintos modos de percibir de las distintas culturas de qué es una obra de arte. Porque me imagino a alguien en África haciendo una obra de arte con una concepción distinta a la que puede tener en Nueva York. Sí, no existe como concepción el arte. El arte es un invento de un poquito antes del Renacimiento, el arte como lo concebimos hoy, ¿no? Raúl, habíamos quedado pensando esto que decías, el por qué es arte, ¿no? Que todo este proceso subjetivo, personal, y que te lleva también a pensar en la relación con las distintas culturas, cómo puede ser distinta la concepción en África, en Nueva York, donde las cuestiones de mercado son muy importantes para instituir una obra como obra de arte, y también el valor en pesos que dices de la otra valoración. Me gustaría que me digas tu propia mirada sobre eso. Sí, en cuanto a la obra, por ser lo que uno es, argentino,
aunque viva y se desarrolle como yo 30 años en el exterior, pero uno sigue siendo y perteneciendo a una cultura periférica, ¿no? Una cultura que no ha creado los códigos de entendimiento del arte contemporáneo, sino que los ha seguido, ¿no? Tenemos grandes artistas en esa tradición, aquí y en Uruguay particularmente. México es el único que se ha como imbrincado por una situación especial con artistas como Frida Kahlo, como Diego Rivera, que han entrado muy fuertemente dentro de ese arte, porque fue absorbido por el arte norteamericano. Especialmente, por ejemplo, gente como Jackson Pollock, que ha estudiado con los artistas mexicanos, pero que toda esa obra no aparece en ningún lado, la obra de Jackson Pollock, sino aparece solamente la obra que todos conocemos de él, ¿no? Pero desligado de dónde aprendió a hacer cosas. ¿Eso qué significa? Que estos países centrales le dan valor a aquellas cosas, primero, que son de ellos, y segundo, que representan algo que a ellos les importa que represente, y se va formando un código de lectura de las obras de arte que pasan por las academias, por las universidades, por los museos, qué tipo de obra compran, qué tipo de obra tienen en la colección. Fíjate que, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, prácticamente todos los libros de arte contemporáneo o arte moderno, están las obras que están en el Museo de Arte Moderno y no otras, ¿no? Ellos van formando el sentido común de lo que es y lo que debería ser el arte, por una cuestión económica, por una cuestión de poder y de poder de influir en la cultura universal, ¿no? Entonces, si uno no se da cuenta que pertenece a un lugar periférico y no trabaja con eso en la cabeza, no está entendiendo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si el realismo socialista que se desarrollaba en la Rusia soviética era excluyente, o sea, lo único que había era eso, lo que tenía que ver con el arte abstracto u otras cosas no eran importantes ni mostradas, también pasaba exactamente de la manera contraria en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que todo lo que olía a realismo socialista era excluido inmediatamente, así como también fue excluido el arte, no el Dada, sino el surrealismo, ¿no? Que se lo tomaba como muy psicoanalítico, por lo tanto judío, y por lo tanto anatema para la cultura norteamericana, del mainstream, ¿no? Entonces estaba como en oposición dos modelos, y que nosotros adoptamos sin darnos cuenta uno de ellos, ¿no? Y un poco denostando lo otro también. Pero absorbimos eso y creemos que el arte era lo que estaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en tu caso particular, ¿cómo te ubicas en relación a ese pensamiento? ¿Cómo ubicas tu obra? ¿Y qué es lo que buscas en dónde consideras que está lo propio? De hecho, has traído algunas cuestiones en juego, como el trabajar con la corteza de los árboles de tu lugar de origen, pero me gustaría que lo puedas desarrollar más. Sí, en tu caso particular. En mi caso particular es una construcción, la construcción tal vez de uno mismo como persona y como escultor, que no nos queda, o sea, no nos queda más que recoger, entender y saber lo que pasa en el mundo, sobre todo en el mundo central, que es de donde parten todas estas iniciativas, y ver dónde uno está colocado. Y cuando uno se pone de espectador de su propia obra, tratar de entender qué es lo que
qué es lo que de esa obra es propio, ¿no? Y la originalidad solo puede darse por la construcción de una vida, o como vos decías, de una herencia continuada, ¿no? Entonces, para que algo sea original, tiene que tener una vida original detrás. No puede ser un clon fabricado por la Universidad de Cambridge o de Massachusetts por eso es que las obras de arte en la contemporaneidad se parecen, a pesar de todo, se parecen muchísimo entre sí. Cuando uno lo ve a 20 años de distancia, lo que se hizo en ese tiempo son prácticamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque esas personas pensaban y estaban formados de la misma manera. Entonces, en el caso mío, la construcción de haber vivido por 30 años, trabajado y estudiado tanto en África como en España, como en Italia, como en México y en Nueva York, van construyendo un espécimen original, pero no por una cuestión de valor, sino por la originalidad de que eso es irrepetible, porque la herencia que uno trae, más las circunstancias en las que uno atraviesa y se inmiscuye, ¿no es cierto? No es lo mismo aquella persona que nazca donde nazca, se desarrolla ahí, desde chico ya lo van considerando como el artista del lugar y crece y cree al final que es el artista del lugar, ¿no es cierto? Esa es la normalidad. En el caso mío, como fue una construcción en muchas partes del mundo, de todos lados he absorbido cosas, ¿no? Pero va absorbiendo con un filtro, y ese filtro es lo que uno es. Es la cultura en uno, el otro en uno. Exacto. El otro con mayúscula en tu propia persona, o sea, que te habita. De hecho, hay una producción artística de Japón, ya que traes esto, por lo que poco que pueda conocer, me hace pensar en una particularidad, y que es un país que está siguiendo las leyes de mercado, pero al mismo tiempo que tiene posicionamientos conceptuales que sospecho distintos. ¿Cuál es tu mirada de la producción de arte japonesa? La de arte japonés, tanto como la china, tiene una impronta muy fuerte porque son países muy fuertes, son países de los más antiguos del planeta, donde el arte, a pesar de que no se lo tomaba de esa manera, era parte fundamental, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, ve en Japón la ceremonia del té es parte teatro, es parte alimentación y es parte escenografía, o sea, arte, ¿no? Está muy metido adentro. Es casi, desde nuestro punto de vista, es casi artístico la manera de vivir de ciertas clases sociales o de ciertas tradiciones en Japón, que no es la cultura en general. Lo mismo la potencia de China como productor de artistas también, o sea, tienen una enorme fuerza por su capacidad económica, su tradición, sus capacidades extraordinarias de hacer frente y de crear sus propios artistas que, como ellos son los mismos principales compradores de, por ejemplo, la obra de Huawei, luego se transforman en parte del mercado global del arte con precios elevadísimos. Pero tiene que ver con esa sociedad, primero, que los manda al mundo como sus propios artistas. En Argentina, como en Latinoamérica, no tiene esa potencia para nada, y con los códigos con que se mueve la burguesía que compra las obras de arte en Argentina corresponde a los códigos de los grandes centros del arte. Entonces tiene en la cabeza que ese es el valor, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a comparar Andy Warhol con
con un artista de Tucumán, por ejemplo. Es imposible, ¿no?, pensarlo. O un gran artista incluso de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? Como decía Borges, ¿cómo va a ser un genio si vivía a la vuelta de mi casa, ¿no? Adorable esa observación. Exacto. ¿Qué desearías para tus obras de arte cuando no estés? No, nunca lo he pensado. No trabajo con el sentido trascendente de la obra, ¿no? Uno es lo que es y será lo que será. No me preocupa mucho, ni trabajo en esa dirección. No trabajo en pos de la fama, ni en pos de tener un pedestal en algún lado. Sí, me gustaría que la gente que tiene las obras, que son muchas, y mi gente alrededor, las pudiera conservar el tiempo que fuese, ¿no? Pero nunca me preocupó la fama, nunca me preocupó. Por ejemplo, yo desde chico nunca quise participar en salones, no participo ni como artista ni como jurado, porque me parece que es muy pernicioso para el arte argentino, porque genera enormes problemas. Por ejemplo, hacer creer que por ganarte una mención o el gran premio eres un gran artista, y lo peor es que los otros 400 o 500 se creen que no son porque no les han dado el premio, ¿no? Y en realidad nadie puede juzgar a sus contemporáneos, ni yo podía juzgarlo, puedo valorarlo a nivel personal, pero se necesita una perspectiva de tiempo para poder valorar qué es lo que es realmente importante de la obra de un artista, ¿no? Entonces es ridículo pensar que por ver 4 o 5 obras se puede dar un premio. ¿En base a qué criterios, ¿no? Son absolutamente subjetivos, de moda, del tiempo, de amistades, de deseos, de un montón de cosas, ¿no? Pero que es muy pernicioso. Si bien creo que el artista tiene que tener un apoyo, si no lo tiene de la comunidad, lo tiene que tener del Estado, lo creo firmemente, pero no de esa modalidad, no la de las migajas de los premios, que no los valoro para nada. Traes el tema del tiempo nuevamente, y en algunas de tus obras me pareció interesantísimo cómo concretas esta posibilidad que el tiempo haga, produzca o haga trabajo sobre tu propia obra. El tiempo en la combinación, por ejemplo, de materiales como el acero y la madera. ¿Cuáles son los criterios? Que me parece desde ya bello por el contraste tan fuerte, además del acero liso, luminoso, reflejante, y la madera rústica, absorbente, y todo lo que podemos decir de la madera. Sí, son como facetas distintas de uno mismo, ¿no? De esas capacidades que se pueda tener de, como decías, de absorber o de reflejar, ¿no es cierto?, en este caso del acero y de la madera. Y también son psicológicamente situaciones distintas en cuanto uno utiliza más un cierto tipo de materiales que otros, ¿no? Si uno se deja un poco llevar por el trabajo en sí, por las necesidades que uno va teniendo, el tiempo de elaboración de la obra, por más que sea corto, es sumamente importante, porque es un tiempo enorme de reflexión. Cuando hay mucha obra que no se da ese tiempo, y muchas veces yo digo, existe un enorme desafío que podría ser tratar de imaginarse una obra que te lleve 2 años para producirla, ¿no? No porque sea compleja, porque tenga que ser compleja, sino porque tenga que aguantar 2 años de pensar sobre esa obra, y que esa obra tenga el impacto de esos 2 años de pensamiento.
Y eso es muy difícil de pensar para un artista contemporáneo en que vive día a día y también está acostumbrado a ser como un empleado que ve las cosas en términos de un mes o de una semana, que tiene que responder a ciertas cosas, pero ese tiempo no pasa nunca de una semana, porque es un tiempo económico, ¿no? Y todos tenemos eso introyectados adentro de una manera muy fuerte que ni nos damos cuenta de cómo actúa en nosotros, ¿no? Tengo que hacer la obra, la hago en un día, o hago 5 obras en un día, o en una semana, o en un mes, ya es un tiempo gigantesco, ¿no? Muy pocos artistas en el mundo hacen una obra que les lleve un mes de tiempo. Que en otras disciplinas se puede pensar más ese desarrollo en el tiempo, ya que eres arquitecto. En arquitectura sí podés pensar ese tiempo de desarrollo, y en la literatura casi diría estaría en estos dos polos, pensando en el tiempo entre escribir una novela y escribir un poema. Un poema, sí, exacto. Sí. Poema. No quiere decir, Borges, en una de esas me rechazaría todo lo que estoy diciendo, porque decía, se termina de escribirlo cuando lo doy a editar para no seguir corrigiendo más. Exactamente. Pero de todos modos está esa posibilidad de darle toda la forma inicial en un tiempo mucho menor. Pero también hacía alusión al tiempo como proceso ya sobre la obra terminada, porque estas obras que están en el exterior seguramente se van modificando de alguna manera. ¿Físicamente decís? Claro. Físicamente, bueno, sí, si uno deja que vayan tomando la pátina del tiempo, lo van afectando. En general, la obra de madera en el exterior no la pones. Que la protejas, y eso va a tener un deterioro muy, muy alto. Las otras van teniendo esa pátina que le da ese tiempo transcurrido, pero también lo que arma psicológicamente alrededor de eso, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Va creando un ámbito. Por ejemplo, la obra que permanece en un lugar se apropia de ese lugar, ¿no? Y lo transforma las relaciones físicas, espaciales, de pensamiento, conjeturales, o sea, va transformando ese lugar. No es lo mismo un lugar que vacío o una obra de cierto tipo que una obra de otro, ¿no? En general, hay mucha obra en el espacio público que es una obra que no molesta, que le agrada más o menos a todo el mundo, pero no molesta a nadie, ¿no? Que eso es como una de los tópicos del arte urbano, ¿no? Que tiene que ser algo que le guste a la mayoría y que no, sobre todo que no moleste a la mayoría, ¿no? En un edificio no vas a ver una obra, digamos que una obra muy subjetiva, una obra que diga cosas, una obra que no... En general lo que ves son obras abstractas, juegos formales, que son interesantes, pero que la utilizan como decoración, no como proposición, ¿no? Sino como una decoración. Yo no estoy en contra de la decoración ni de la escultura decorativa, no. Lo que pasa es que el arquitecto que pretende una obra para un edificio se transforma prácticamente él al elegir en el creador de la obra, ¿no? Porque desecha un montón de otras posibilidades, ¿no? Y elige una, ¿no? Esa elección es la que marca el destino de muchos artistas. O sea, hay artistas que producen para ese medio a sabiendas que eso tiene que ser así, y hay otros que no es que ni lo piensan siquiera, no trabajan para eso, ¿no?
Entonces, En alguna obra en particular te planteaste esto de provocar, de correr riesgos, de no saber cuál sería la respuesta de los otros, o te interesaba particularmente producir un efecto. no, yo cuando trabajo para el espacio público, pretendo hacer una obra que se pueda como leer en distintos niveles, ¿no? Para que pueda ser asequible a una gran cantidad de gente. Eso implica un juego importante de poner en movimiento muchas cosas, porque uno tiene que despegarse de ese mundo culturalista y producir una obra que afecte a la gente que pasa por ahí todos los días, ¿no? Y que la afecte de una manera en que uno quiera, o positiva o negativa, o que si quiere ser agresivo con esa gente o no, o ayudarla a comunicarse con eso y que eso se comunique con ellos mismos, ¿no? Que les traiga recuerdos, que les traiga emociones, o lo quiere agredir, o no quiere nada de eso y simplemente quiere poner algo que sea agradable, pero que la gente se olvida de eso a la tercera vez que pasa, ¿no? Ya se queda como un objeto nada más. Claro, es bueno el concepto que has desplegado de afecto, porque tendría algo de transformador y tiene que ver también con las emociones, más allá que puede producir interrogantes, pensamientos, ideas, etcétera, porque esto sería no pasar sin que la obra te diga algo. La tomas a la obra, bueno, la obra toma al que está pasando, al transeúnte. Así que bueno, es tan rico todo lo que traes y tan importante en magnitud además en la obra, que esto termina siendo un fragmento mínimo de todo lo que podríamos mostrar. Pero hemos llegado al final de la entrevista, así que te doy la posibilidad de decir algo más de lo que consideres, y al final vamos a terminar con una muestra de imágenes, de la secuencia de imágenes solamente. Sí, sería interesante o importante decir a la gente que que no tengan miedo de mirar las obras de arte, de opinar y no de pensar qué es lo que han dicho los otros, y ni tampoco buscar parentesco de la obra que están viendo con otra, pero esto ya lo hizo tal o cual o lo que sea, ¿no? Sino que tratar de positivamente ver qué es de esa obra, qué parte de esa obra lo puede tocar, qué le gusta, qué no le gusta, pero ponerse a pensar como un ser que no importa la formación que tenga, tiene la capacidad de relacionarse con un objeto tal, ¿no es cierto? Sin los prejuicios que significa el sé yo tanto como para entender lo que pasa en esta obra, ¿no? Esos son prejuicios que nos han puesto terriblemente encima, ¿no? Que no nos permiten ni siquiera ver algo como lo que es, ¿no es cierto? Sino que tenemos que ver a través de los ojos de otros que lo que han dicho sobre esa obra o parentescos de esa obra, ¿no? Sino que sean originales ellos mismos, que se atrevan a pensar algo, a sentir algo con esa obra, que no tenga que ver con buscarle parentescos. Dejarse afectar, como decías. Exactamente. Estar abierto y dejarse afectar con la obra. En relación íntima, en verdad es una relación íntima, es la obra y el espectador. Te agradezco muchísimo, ha sido realmente un placer, Raúl. Muchas gracias, María Blanca. Ojalá hagas cosas como esta siempre. Gracias.
la 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 la. ¡Ole! Esto es todo lo que tengo para decir por hoy, así que los dejo hasta la próxima. Espero la hayan disfrutado. Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Ole!